Hola, bienvenidos a este nuevo video sobre el proceso de comunicación. Habíamos partido en nuestro análisis del esquema que estamos viendo y habíamos ya analizado qué rol juega el emisor, qué rol juega el receptor, qué es el mensaje, cómo se produce el mensaje a través de un determinado canal y utilizando un determinado código. Nos quedaría hoy por analizar qué es el proceso de retroalimentación, qué papel juega el ruido en una comunicación y qué rol tiene el contexto. Vamos a comenzar por el proceso de realimentación, retroalimentación o feedback. Lo van a poder encontrar denominado de cualquiera de estas tres maneras. Feedback es una expresión inglesa y tiene que ver con la teoría de sistemas y tiene que ver con los procesos. Tiene que ver fundamentalmente con la reentrada de información que un determinado sistema tuvo como producto y esa reentrada de información cómo impacta como nuevo insumo. Lo vamos a ver con un ejemplo un poco más sencillo. En la comunicación, el feedback consiste en la cantidad de información que el emisor obtiene de la respuesta del receptor. Lo vamos a ver con un ejemplo, quizás sea más sencillo. Si Luis está comiendo un sándwich y encuentra que la carne de su sándwich no tiene gusto a nada, le puede pedir a Juan que le alcance el salero. Juan, por favor, alcánzame el salero. Frente a esto, Juan puede darse vuelta y decirle sí, cómo no, y le alcanza el salero a Luis. Y Luis podrá contestar muchas gracias y seguir con su sándwich. Pero también podría ocurrir que Juan diga, búscate el salero vos, Luis, no tengo por qué. También podría ocurrir que Juan no contestara nada. También podría ocurrir que Juan se asustara y dijera, se sorprendiera, porque en su cultura nadie le pone sal a la carne. Frente a todas estas respuestas, Luis podría estar obteniendo muchísima información sobre cómo continuar con su mensaje, cómo continuar esta comunicación. Podría tratar de chequear si efectivamente Juan está escuchando, si no hay nada que obstaculice la escucha de Juan. Podría tratar de indagar por qué la sorpresa de Juan frente a este pedido suyo. Podría no darse por aludido sobre la respuesta de Juan e ir él mismo a buscarse el salero. Todas estas son posibles respuestas que Luis va a tomar fruto de la información que la respuesta de Juan le hace tomar. O sea, le sirve como información. Esto es el feedback. Esto es precisamente poder tomar decisiones a partir del tipo de respuesta. ¿Es la respuesta en sí misma? No. Es la información que esa respuesta me arroja para que yo pueda continuar. No es lo mismo encontrarme con un vecino y decir buen día y que me conteste hola, buen día, ¿cómo estás? Con una sonrisa, a que no haya sonrisa o no haya respuesta a mi saludo. Es la información que arroja la respuesta del receptor. Bien, ese es el concepto de feedback en la comunicación. Ahora, también debemos entender que en una comunicación las personas no son totalmente independientes. De hecho, no son independientes. Las personas en una comunicación son interdependientes. Independiente es o son cosas o personas que no se influyen entre sí. Interdependencia hay cuando existe una influencia de uno sobre otro. El feedback aquí ocupa
un lugar fundamental. Ahora, me gustaría que quede en claro alguna cuestión que me parece fundamental. Nosotros nos hemos valido de un esquema para explicar el proceso de comunicación, pero precisamente el proceso de comunicación es mucho más que un esquema, es un proceso y por lo tanto no deberíamos identificarlo totalmente o para siempre con una foto, deberíamos más bien identificarlo con un proceso en el cual las personas son interdependientes. Sí, es cierto, existen distintos niveles de comunicación, distintos niveles de profundidad en la comunicación. No es lo mismo subir a un ascensor, intercambiar apenas unas palabras, buen día, ¿a qué piso va? Y esa conversación se termina cuando llegué al piso que buscaba llegar con el ascensor. No es lo mismo esta situación que tener un vínculo con una persona o tener o algo que me relaciona en un proyecto, en un trabajo común o una relación familiar. Allí las respuestas son diferentes y en este punto no debemos perder de vista que las personas tenemos expectativas diferentes, tenemos conocimientos diferentes y todo esto nos lleva a esperar determinadas respuestas. Cuando esas respuestas no se producen por parte del otro, generan situaciones incómodas, difíciles y hasta incluso generan conflictos. Y aquí es muy importante tener presente que las distintas perspectivas que la otra persona pueda tener de la realidad, en este punto es importante que podamos comprenderlas y que podamos entenderlas. Si yo estoy viendo un 6 y la otra persona está viendo un 9, como ocurre en la figura, y yo tengo un proyecto con esta otra persona y tengo algunas cuestiones que me unen a esta persona, va a ser muy importante para mí entender por qué la otra persona ve un 9 cuando yo estoy viendo un 6. ¿Y saben qué? Lo que es más importante, muy probablemente entender por qué la otra persona ve un 9 cuando yo estoy viendo un 6, amplíe mis perspectivas y amplíe mis conocimientos. Por eso es sumamente importante que tengamos presente que cuando surgen las dificultades de entendimiento con los demás, el único camino posible es profundizar la comunicación mediante el diálogo y mediante la escucha. Esto me va a permitir tener una comunicación empática con el otro, tratar de ponerme en su lugar en el sentido de tratar de comprender su perspectiva. Y les aseguro que tratando de comprender la perspectiva del otro, ustedes van a crecer. Todos crecemos cuando escuchamos y cuando entendemos que hay otros modos de mirar el mundo. Lo que no significa bajo ningún punto de vista que yo necesariamente deba cambiar mi modo de ver el mundo, sino que pueda ampliar la perspectiva y pueda comprender al otro en la suya propia. Bien, el otro elemento del proceso de comunicación que queríamos estudiar hoy es el ruido. El ruido puede existir en cualquier tipo de comunicación. El ruido puede ser externo, puede ser estar dado por, puede ser un ruido físico que se produce ajeno a nuestra voluntad, ajeno a nuestra posibilidad de entender, de comunicarnos. El ruido puede ser también interno, puede ser que una persona con la que necesitamos comunicarnos esté complicada con un montón de problemas, con un montón de situaciones, y eso provoca ruido en la comunicación con los demás. Esto es bueno tenerlo presente porque muchas veces esos ruidos internos pueden ser nuestros propios y allí habría que tener presente eso y ver qué hacemos y cómo comunicamos esto de alguna manera. Quiero recordarles, el feedback puede producirse en cualquier instancia, digamos, de
del proceso de comunicación. Y cuando se produce un ruido, es también feedback para mí, para saber qué hacer con ese ruido, cómo corregir ese ruido. Y también puede ser semántico. Fíjense en la última, en esta figura, lo que queremos graficar acá es que muchas veces una persona puede estar hablando muchísimas cosas, pero semánticamente resulta imposible entenderle. No entiendo su lenguaje o no entiendo su idioma, lo que sería mucho más complicado todavía, y que es un ruido importante. No entiendo su cultura, no entiendo por qué se extraña porque le quiero poner sal a la carne. Bueno, estas cosas, todo lo que interfiere con el proceso de comunicación se entiende como ruido. Y es muy importante tenerlo en cuenta para que nuestros procesos comunicativos sean más eficientes y más efectivos. Y por último, vamos a analizar el contexto, es decir, el ámbito en el que se producen las conversaciones. Y que muchas veces determina que tenemos que tener un conjunto de conocimientos que de hecho los tenemos, porque cuando nos comunicamos y sabemos comunicarnos con alguien es porque tenemos un conjunto de conocimientos que nos permiten entablar esa comunicación. Ahora, si yo nunca entré a un museo y no sé que en el museo se guarda cierto silencio, cómo debo referirme, si estoy conduciendo un grupo de alumnos, cómo debo controlar el comportamiento de los alumnos, que no toquen las obras de arte. Hay todo un lenguaje que hace al contexto que tengo que conocer para poder conducirme con propiedad en ese contexto. Dos electricistas probablemente mantengan una conversación mucho más fluida y se comuniquen de una manera mucho más fácil que lo que yo personalmente podría llegar a hacer o a entenderme con un electricista porque no entiendo nada de electricidad. Es decir, requiere de un lenguaje propio, de un conocimiento técnico determinado, y probablemente uno de estos electricistas que vaya a una ferretería seguramente va a poder entenderse mucho mejor con el ferretero que conmigo. De la misma manera, cuando uno va al médico, evidentemente tiene allí también un modo de conducta, un modo de diálogo con el médico que probablemente no sea el mismo que yo tenga con mi esposo en mi casa en una situación determinada o compartiendo la cotidianeidad. Cuando vamos al médico y vamos juntos, hablamos de una determinada manera, tratamos de entender lo que el médico nos pueda decir y de preguntar cuando el médico nos diga cosas que probablemente no vayamos a entender, porque nos va a resultar un poco más complicado algún tipo de lenguaje técnico. Todas estas cuestiones hacen al contexto y hay que tenerlo presente para poder comunicarnos con mayor efectividad. Bien, hasta aquí nuestro análisis del proceso de comunicación. A los que me acompañaron hasta este momento, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chau.